Información por el operativo navideño, la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá de 21,000 elementos diariamente. La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil de la Ciudad de México ya se preparan para las peregrinaciones que llegarán a la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre. Tenemos en ese día más de 5.8 millones de visitantes y estaremos atentos con un estado de fuerza de más de 3,000 elementos policíacos generando condiciones de seguridad en la zona y a los visitantes. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, exhortó a los peregrinos a tomar precauciones, ya que se estima un clima frío durante la noche y madrugada del 11 y 12 de diciembre. Y mencionar también que hacemos la recomendación tanto a los peregrinos como a los que van a visitar la pista del Zócalo capitalino, pues que vengan con su tarjeta de seguridad, en donde venga indicado si prescriben algún medicamento o si tienen alguna alergia o alguna situación que debamos conocer para darle una atención inmediata. Indicó que se instalarán 6 módulos de servicio médico en Calzada de Guadalupe, Noé, Henry Ford, Tesoro, Talismán, Ricarte y en la avenida San Juan de Aragón. En conferencia de prensa también se informó sobre el operativo navideño, el cual terminará el 9 de enero con la participación de 21,000 policías diariamente para salvaguardar la integridad física y de bienes de los ciudadanos en esta temporada decembrina. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.